Europa reportó este martes nuevos casos de reinfectados por COVID-19 tras el primer caso identificado esta semana en Hong Kong. Se trata de casos en Países Bajos, Holanda y Bélgica, en donde pacientes que se habían recuperado de coronavirus volvieron a infectarse. Para profundizar en el tema nos acompaña el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctor Pérez, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Doctor, a ver, la primera vez creo que en Chile cuando se habló de reinfección fue en el caso del senador Manuel José Osandón. Hace un par de meses después se comprobó y se discutió que no fue reinfección. ¿Qué significa técnicamente que un enfermo se reinfecte? ¿Qué condiciones se deben cumplir para entender bien una pandemia que todos los días nos sorprende con algo nuevo? Bueno, tal como usted lo señala, es muy importante precisar que reinfección se refiere a un concepto de que una persona adquirió un agente infeccioso, en este caso un virus, ¿no es cierto?, desarrolló una infección bien documentada, se recuperó completamente y tiempo después volvió a infectarse con el mismo agente y esa nueva infección fue nuevamente documentada. Esos son los requisitos. Solo el hecho de que aparezcan, por ejemplo, 2 PCR positivos no es confirmación de ello. Pueden haber un PCR falsamente positivo, puede haber persistido positivo el PCR por un tiempo más prolongado, etcétera. En estos casos, por ejemplo, el caso del hombre en Hong Kong está muy bien documentado porque el virus anterior estaba guardado, ¿no es cierto? Y se pudo comparar genéticamente con esto, así que está perfectamente Dos cepas documentado. distintas se informó, igual que en el caso de Bélgica, si no me equivoco. Exactamente. Los casos de Bélgica, de Holanda, todavía desconocemos más Ya. detalle con el detalle que tenemos del caso de Hong Kong, que está publicado en una prestigiosa revista de enfermedades infecciosas, pero seguramente van a ser comunicados y vamos a poder conocerlo. Ahora, lo importante de decir es que esto parece de todas maneras ser una situación excepcional, los casos realmente confirmados de reinfección, y muy interesante en el caso de Hong Kong, la segunda infección, que fue pesquisada solamente por un screening que se le hizo a este paciente al llegar al aeropuerto de Hong Kong, completamente asintomático, detectó la infección. Entonces, el segundo episodio fue asintomático, así que de alguna manera la primera infección y los anticuerpos generados lo protegieron de la enfermedad. Hizo una infección, pero asintomática en la segunda oportunidad. Porque hay un concepto, doctor Pérez, que hace rato se viene conjugando, no solamente discutiendo en Chile, en el mundo, la inmunidad. Esto no es que dé para descartar de plano el tema de la inmunidad por un caso en Hong Kong y esto que derechamente ya inmunidad no existe. No, definitivamente no. Este paciente había desarrollado anticuerpos e insisto que probablemente esos anticuerpos que tenía lo ayudaron a protegerse de desarrollar una enfermedad con todos los síntomas habituales. En esta oportunidad, esta persona no tuvo ningún síntoma, tuvo algunas pequeñas alteraciones en el laboratorio y fue bien documentada la infección, pero no tuvo síntomas, así que seguramente esa inmunidad previa hizo que el cuadro fuera mucho más leve. Situación que ocurre en otras enfermedades infecciosas también, especialmente virales respiratorias. Hoy día la OMS, doctor Pérez, puso, no sé si en duda, pero puso en discusión este tema de la reinfección, diciendo que podría ser que el primer examen quizás no fue, en el caso sobre todo europeo, no fue quizás, el resultado no fue lo suficientemente claro. La OMS como que bajó un poquito la discusión respecto a la alarma mundial que se está despertando. Y me parece muy razonable, lo mismo que dijimos nosotros en su momento en los casos que se plantearon en Chile, ¿no es cierto? Fuimos bastante cautelosos de realmente decir si se trataba o no de reinfecciones demostradas. Nosotros sabemos de reinfecciones, hemos reportado situaciones de reinfección en el país, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia de influenzas H1N1, o sea, eso es algo que existe, pero hay que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto?, en los elementos clínicos y de laboratorio que permiten afirmar esa situación. En este caso, ¿no es cierto?, el virus lo tenían guardado, así que Mm. pudo ser comparado con el virus del siguiente episodio. Es normal como dice usted, uno hablando desde la absoluta ignorancia, doctor, y usted el que sabe, que los virus se guarden, eso es propio de un país quizás más rico, más avanzado en términos tecnológicos como Hong Kong, o es normal que en el mismo examen quizás están lo suficientemente los datos para que este virus, entre comillas, se guarde. No, eso es una muy buena pregunta. En este caso, en muchos laboratorios del mundo donde se hace permanentemente investigación, ¿no es cierto?
se guardan algunas muestras microbiológicas, bacterias, virus, etcétera, en condiciones apropiadas, ¿no es cierto?, para que persistan y no se degraden, para poder hacer estudios futuros, ¿no es cierto? Y eso es lo que permitió en este caso hacer esa comparación. Pero de los exámenes habituales que nosotros no estamos haciendo, ¿no es cierto?, para diagnóstico y estas confirmaciones en general, salvo algunas instituciones que realizan investigación permanente, no se conserva esto. Podría conservarse a lo mejor parte de ello, ¿no es cierto?, pero el virus mismo es más difícil, pero eso es muy importante porque eso permite hacer este tipo de describir este tipo de casos con mucha precisión. ¿Y en Chile se hacen esos procedimientos de guardar los virus? Sí, por cierto, Ya. existen varios laboratorios de virología en el país, en varias universidades, ¿no es cierto? Y en otros centros de investigación, donde se conservan muestras de virus, de bacterias, etcétera, porque permiten estudios futuros. Una cosa es guardar material de la persona, ¿no es cierto? Células, sangre, etcétera, ¿no es cierto? Y otro es guardar lo que se trata en este caso del virus, ¿no es cierto? Y eso nos permite ir comparando en el futuro. De hecho, por ejemplo, en el caso de influenzas, existen grandes bancos, por así decirlo, de virus almacenados para poder ir comparando la variabilidad genética que va teniendo esto en el mundo, pero no es de los laboratorios habituales, sino que de centros de investigación, habitualmente universidades u otros centros que se dedican a ello. Doctor Pérez, uno lee sobre el caso, sobre todo el que usted más ha mencionado, obviamente, que es del ciudadano de Hong Kong, donde hay más referencia, los datos, lo que usted decía, se compara un virus con uno con el que se infectó ahora este ciudadano. A ver, lo que han dicho y se ha dicho en los medios de comunicación son dos cepas distintas. Y uno dice, ojo, dos cepas distintas. ¿Es que el virus mutó? ¿Es que vamos a necesitar dos vacunas distintas? Explíquenos un poquito qué puede suceder con eso. Bueno, es bien importante que toda la gente sepa que los virus en general, las bacterias también, pero los virus especialmente que tienen una alta tasa de replicación, se producen millones y millones de virus, van mutando habitualmente, ¿no es cierto? Pero habitualmente esas mutaciones no tienen gran importancia desde el punto de vista clínico, o sea, se comportan de la misma manera, tienen la misma virulencia, la misma contagiosidad, pero sí el sistema inmune puede desconocer, ¿no es cierto?, alguna variante distinta, porque no es la misma para la cual desarrolló anticuerpos y eso permite, ¿no es cierto?, que la persona vuelva a ser susceptible. Ahora, las vacunas en general, cuando se diseñan, se trata de que despierten una respuesta inmune más amplia, ¿no es cierto?, que cubra variantes, ¿ah?, que cubra bastantes variantes de ellas, de tal manera que aunque el virus vaya mutando, tenga un amplio espectro de cobertura, y eso es lo que se espera que ocurra con las vacunas que están en desarrollo, pero naturalmente eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Doctor Pérez, de acuerdo a la información que se tiene hasta ahora, y lo decíamos, lo conversamos en la presentación de esta entrevista, como que todos los días nos vamos informando de algo nuevo. Recuerdo que hace un mes la discusión estaba también en torno a si es que este virus es endémico o si es que va a volver todos los años, como lo tenemos tradicionalmente en nuestro país, con el sincicial, con el adenovirus, con varios virus, con la influenza en hablar. ¿Vamos a tener que vacunarnos todos los años respecto al coronavirus o todavía eso está en proceso de trabajo, de estudio? Bueno, lo que hay que tener claro es que el virus ya llegó para quedarse, o sea, Mm. este virus pasa a ser parte ya del repertorio de virus que pueden infectar al ser humano de aquí en adelante, eso es absolutamente claro. Ahora, si, por ejemplo, una vez que tengamos vacunas, vamos a requerir hacer un refuerzo anual o cada 2 años, eso realmente no lo sabemos. Ojalá tengamos una vacuna que tenga una duración de largo plazo, como muchas de las vacunas que se utilizan en la infancia para prevenir otro tipo de infecciones virales. Aquí no lo sabemos con certeza. Si lo extrapolamos a lo que ocurre en influenza, claro, ahí sabemos que tenemos una inmunidad que dura 4 o 6 meses y que tenemos que estarlo repitiendo, pero ojalá que en este caso tengamos una inmunidad un poco más prolongada, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que este virus llegó para quedarse y va a seguir circulando de aquí de manera indefinida entre los seres humanos. Doctor Pérez, ¿a usted le preocupa el nivel de infectados que hemos tenido los últimos días? A ver, pese que hoy día fueron 1.400, quizás el número más bajo, por lo menos en la última semana, pero habíamos tenido números parejos en torno a los 2.000 casos. Esto en medio de las fases de cuarentena transición que han avanzado varias comunas. ¿Cómo ve usted este nivel de contagio? Muchos han puesto ahí el acento de decir, ojo, que nos estabilizamos en los 2.000 casos ahí, en esa suerte de meseta, un concepto que fue bien anunciado al comienzo de este tema del coronavirus. ¿Cómo ve usted? ¿Con preocupación esos números? Sí, bueno, tuvimos un descenso importante. Recuerde que llegamos a tener ¿Mm? cerca de 6.500 nuevos casos diarios a mediados de junio y ahora, hoy día, por ejemplo, usted decía, estamos alrededor de 1.400, hemos estado moviendo entre los 1.000 y los 2.000. No hemos bajado de 1.000, ojalá tuviéramos menos de 1.000 casos diarios, ¿no es cierto? Así que
esa estabilización puede tener que ver con que efectivamente muchas comunes y regiones ha seguido bajando, pero en algunas está subiendo, ¿no es cierto? Como por ejemplo en el extremo sur del país, en Magallanes, también en algunas comunas y regiones del norte. Así que el llamado, ¿no es cierto?, a seguir con todas las medidas de autocuidado, muy importante, la distancia física, el uso de mascarilla, el lavado de manos, y intensamente también con el testeo dirigido, la trazabilidad, el aislamiento de los casos, para mantener esto a raya, porque evidentemente que podemos tener nuevos brotes. El virus sigue siendo el mismo, no ha cambiado, sigue teniendo la misma contagiosidad, la misma virulencia, y la mayoría de los chilenos todavía no nos hemos infectado con el virus y seguimos siendo potencialmente susceptibles. Así que una cosa es levantar las cuarentenas y disminuir algunas de estas restricciones a la circulación, pero el virus sigue siendo el mismo y mientras no haya vacuna, los riesgos siguen existiendo. Doctor, estamos a 25 de agosto. En 2 meses más exacto, el 25 de octubre, vamos a estar enfrente del plebiscito constitucional. La discusión también, hay varios temas que han estado los últimos días, pero se concentra en materia política sanitaria. Aquí le pido la opinión absolutamente sanitaria. Lo político va por otro carril. Aquí me interesa su opinión respecto, por ejemplo, a lo que ha dicho el gobierno, que no recomienda que los infectados activos en ese minuto por coronavirus vayan a votar presencialmente. ¿Cómo lo ve usted? O sea, ninguna persona que esté en ese momento con una infección activa o que haya sido contacto estrecho de una persona con infección activa y que tenga que esté guardando un aislamiento y una cuarentena, puede asistir a ninguno de esos lugares, de ninguna manera, tal como hasta el día de hoy. Eso no es una excepción, eso es absolutamente claro, no hay ninguna discusión. Pero esperamos que eso sean unas pocas personas para esa época, ¿no es cierto? Y el resto van a tener que seguir estrictamente los protocolos que seguramente se van a informar en su momento para evitar, ¿no es cierto?, que ocurran contagios en lugares donde potencialmente se van a producir aglomeraciones. En general los procesos de votación son relativamente ordenados, diría yo, pero aquí vamos a tener que ser mucho más estrictos en las distancias físicas, ¿no es cierto?, y en Pero, la cantidad doctor, de disculpe personas que lo que van a interrumpa estar porque muchos han discutido respecto a tener cabinas especiales, locales especiales para infectados. Eso usted lo descarta de plano, no es recomendable. No, o sea, los que están con infección activa y que Mm, requieren cuarentena y aislamiento no pueden ir a votar. O sea, eso yo estoy en completo desacuerdo. Como no pueden ir a hacer ningún otro trámite, si no estoy hablando solo de la votación, sí. no pueden ir a hacer ningún otro trámite porque están exponiendo a otras personas, digamos. Pero insisto, en este momento, por ejemplo, en Chile, los casos activos están alrededor de 2.000 personas. Estamos hablando dentro de los 19 millones de habitantes que somos, así que obviamente que es una proporción muy menor. Doctor Carlos Pérez, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas, un tema tan importante. Hemos pasado por todos los temas, pero iniciamos el tema de la reinfección que tanto preocupa a la ciudadanía. Doctor Pérez, muchas gracias por este espacio. Buenas tardes, que esté muy bien, Chao, Andrés. chao.